Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del YE aquí en Es Asturias Televisión, en una jornada esta en la que mañana, atención, comienza ya de manera oficial la campaña electoral para las próximas elecciones generales. ¿Y quién andaba hoy rondando el Colegio Público del Berrón, que a buen seguro será pues colegio electoral? Lo van a ver a continuación. Asturias, paraíso natural. Ahí lo tienen rondando lo que es el colegio público, el colegio electoral, campando a sus anchas por esa verde pradera, un jabalí. No solamente en Oviedo, en la falda del Monte Naranco y los barrios aledaños, que no del estadio, es por donde pululan estos animales, sino también en pleno centro de Asturias, más concretamente en el concejo del Berrón. Ahí va cogiendo velocidad ya para buscar la papeleta y ejercer su derecho al voto. Se para, se lo piensa, es de los indecisos, de nuevo agarra velocidad y corriendo a todo trapo hacia el colegio. Ahí lo tienen, un jabalí en el medio del Berrón. Bueno, no va a ser uno de nuestros contenidos de esta noche, es tan solo una imagen de entrada. Los contenidos van a ser 3, tramo corto, 60 minutos para estar con ustedes en un programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche hablando de un tema del cual muchos de ustedes van a ser protagonistas en los próximos días. Una vez, bueno, pues ya se dé el pistoletazo de salida a lo que es la Semana Santa. Bueno, pues a partir de mañana viernes, desde las 3 de la tarde aproximadamente mañana viernes, hasta las 12 de la noche del próximo sábado 22 de abril, bueno, pues se calcula que en España se producirán más de 15 millones de desplazamientos por carretera. Bueno, son muchos y también los datos de la Dirección General de Tráfico constatan que es el momento del año en el que más accidentes se producen. No en las vacaciones de verano, no en las vacaciones de Navidad, sí en las vacaciones de Semana Santa. Bueno, va a haber profesionales, hombres y mujeres, que van a estar al pie de la carretera velando por su seguridad. Aunque muchas veces pensemos, ahí están estos para ver si me meten una multa y me sacan el dinero del bolsillo, lo cierto es que van a estar en las carreteras, van a estar en el aire con helicópteros, este año van a estar también con drones. Bueno, pues van a estar velando por su seguridad y porque cuando ustedes salgan de casa lleguen a su destino, quizás un poquito más tarde de lo que esperaban, pero que lleguen, que sin duda es lo importante. Bueno, paso a presentarles a nuestro primer invitado esta noche. Él es Julio Zapatero, es jefe del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues le agradezco que esté con nosotros esta noche. Bueno, vamos a ver, van a estar a pie de carretera desde mañana viernes hasta el sábado 22 de abril aproximadamente, velando por la seguridad de todos en esos desplazamientos, porque los datos de la Dirección General de Tráfico dicen que es cuando más accidentes se producen. Sí, casualmente es así. Realmente es un periodo en el que se concentran muchas festividades y la gente, pues bueno, los niños tienen vacaciones y la gente aprovecha esos periodos para hacer desplazamientos de medio largo recorrido, ¿no? Y es ahí donde tenemos que estar. Claro, hay que desechar esa idea de ahí están estos para ver si me meten la mano en el bolsillo. Yo sé que es difícil de cambiar ese concepto, ¿no? Pero realmente a nosotros nos pagan los ciudadanos para que velemos por la disciplina del tráfico, no me pagan para otra cosa, nos pagan realmente para que estemos ahí y que garanticemos su llegada a destino, es así de claro. Claro. ¿Cuáles son los principales enemigos que tenemos vez tras vez, cada vez que hay desplazamientos de estos masivos a la hora de salir a la carretera? ¿El móvil, el alcohol, las drogas, la velocidad, todo el conjunto? Digamos que la estrategia operativa de la agrupación pasa por cuatro grandes factores, ¿no? Uno es la velocidad, sí. Otro es el alcohol y las drogas. Luego, por supuesto, las distracciones, que está siendo un problema bastante importante.
Y luego, en último lugar, ya son los sistemas de retención infantil, los cinturones de seguridad y también los cascos en motocicleta. Esos son, digamos, a grandes rasgos, lo que engloba los datos importantes de la siniestralidad. Pero bueno, hay otros también importantes, como puede ser la distancia de seguridad, que en mi opinión es la gran olvidada, ¿no? Y es un factor, creo que, también determinante. Claro. La batalla al no colocarse el cinturón está superada. Quiero decir, yo por ejemplo ahora tengo 43 años, hace años veías una película y el protagonista se subía al coche, ponía el cinturón y decías, ay mira, pon el cinturón. Y ahora creo que ya lo hacemos de una manera automática. Eso ya está superado. El caballo de batalla ahora es el móvil, es el alcohol, es la velocidad. Hay muchas cosas superadas. O sea, yo llevo en tráfico desde los años 90 y lo que antes era algo muy habitual, ver a la gente coger el coche de bebida o no hacer uso del cinturón de seguridad, mucho de eso ya no es normal verlo. O sea, la gente, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y ahora muchas veces es cuestión de olvido y falta de costumbre, pero realmente yo creo que tenemos buenos conductores en España, que en líneas generales son buenos conductores. Y claro que es cierto que hay cosas que olvidamos, pues porque nos vamos a hacer un desplazamiento corto al lado de casa, pues no utilizamos el cinturón de seguridad, pero ya son cosas de comodidad quizás, ¿no? O los niños que los llevamos al colegio y bueno, el colegio está aquí a 200 metros, pues esas cosas, bajar la guardia en esos momentos es lo que nos trae realmente verdaderos disgustos. El móvil, ¿qué ocurre? Vamos a ver, hay muchísima gente que sigue dándole al WhatsApp a la vez que va conduciendo. Sí. Es un problema muy grave, porque puede ir uno medianamente distraído cuando va hablando por el manos libres, la atención no va al 100% a lo mejor la conducción, pero por lo menos no quitas la vista de la carretera. Y con las aplicaciones, no voy a cualquier tipo de aplicación que nos desvíe la atención de la carretera, o sea, el problema es muy grave, muy grave. Aparte que hay que ser consciente, me imagino, de que basta una fracción de segundo que desviemos la atención para que todo cambie, para que todo cambie peor, vamos. Todo cambie, toda tu vida cambie. O sea, toda tu vida y la de las personas que están contigo en la carretera. O sea, yo podría contar durante mis años de profesional verdaderos dramas. O sea, familias completamente destruidas porque una persona un día se tomó una copa de más o alguien le dio por mandar un WhatsApp o un Telegram en un momento equivocado. Entonces, a partir de ese momento, esa fracción de segundo, tú invades la izquierda o te sales al arcén cuando hay una familia que ha quedado averiada y a partir de ese momento tu vida y la de muchas personas cambian y generalmente cambian para mal. Sí. Cambian para peor, sin duda. Bueno, ¿ustedes son conscientes, como profesionales, de que cuando están en el arcén de la carretera y les vemos, aunque vayamos bien dentro de los límites de velocidad, inconscientemente el 100% de la población española levanta el pie? Bueno, no sé, nosotros somos humanos y entonces tú cuando vas en el coche con tu compañero vas pendiente de lo que tienes que ir, ¿no? Pero también vas hablando de tus cosas personales, de tu familia, o sea, no vas pensando en que tienes que acabar con 5 o 10 denuncias, o sea, tú vas trabajando y de repente hay alguien que comete una infracción y ya está, tampoco hay por qué darle más vueltas a la cuestión. Que lo hacen por un tema de miedo, hombre, a mí me gustaría pensar que lo hacen por respeto, ¿no? Por respeto a la autoridad que representamos y las normas que hay que cumplir, ¿no? Que vieran en nosotros un atisbo de decir, bueno, hay que cumplir las normas, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Hay que extremar las precauciones tanto en autopista como fuera de autopista? Parece que muchas personas cuando ya abandonan, imaginémonos en Asturias, la autopista Y, bueno, pues ya salen a una nacional o una comarcal y dicen, bueno, aquí ya... Bueno, es normal, somos humanos, entonces si pasamos a unas circunstancias que nos rodean más seguras, como son las autopistas y autovías, nosotros nos estamos desenvolviendo en un ambiente más seguro. Es que es una realidad que una autopista o una autovía es un ambiente vial más seguro que una carretera de doble sentido, es evidente. No requiere menos recursos, ¿no? Pero claro, ¿yo qué le voy a decir? Que no hay que bajar nunca la guardia, evidentemente, porque el accidente siempre está ahí, está esperándonos y a que comatamos un error o que tengamos una distracción para... Decía usted antes ese momento de distracción que nos puede cambiar la vida peor, no solo a nosotros, sino al resto de personas que van en la carretera. Es un poco la filosofía este año de los anuncios de la Dirección General de Tráfico. Dicen, son anuncios muy duros, pero son anuncios realistas, ¿no?
Yo entiendo bueno, la DGT establece sus políticas y ahí no hay nada que, por lo menos la agrupación no tiene nada que valorar al respecto, ¿no? Cumple las directrices que la DGT establece y lo que la agrupación determina. Pero yo sé lo que hay detrás de esos anuncios y le puedo decir que se quedan cortos. Se quedan cortos, muy ese cortos. caso. En la realidad, yo multiplicaría por 10, 20 o 30 o por 1000 lo que hay detrás de esos anuncios. Claro. Me decía usted antes, en España el conductor en líneas generales es buen conductor. Llevan tráfico desde los 90. ¿Cómo ha visto evolucionar al conductor asturiano o al conductor español? No, vamos, yo bien, yo veo que ha habido una evolución para bien. Sí. La gente es mucho más responsable, beben menos, utilizan los sistemas de seguridad, los cascos, tal, y yo antes no veía que se utilizara con tanta frecuencia. Bueno, en los controles de alcoholemia los datos estadísticos están ahí. O sea, antes la tasa de gente que daba positivo igual estaba en el 3, 4, 5% y ahora no llega al 2%. O sea que nosotros los controles que hacemos a diario o fines de semana, que los reforzamos, vemos que la tasa no llega al 2%. O sea que yo creo que es una tasa que siempre hay que estar luchando contra ella. Lo ideal sería el 0%, pero bueno, sí que es cierto que... Cuando nos paran ustedes, ¿somos razonables a la hora de afrontar bueno, pues esa sanción o todavía te encuentras con gente que no razona ni para atrás ni para adelante? Vuelvo a repetir lo mismo que dije, los conductores han evolucionado y en general para bien. A una persona educadamente, porque es importante, la educación tiene que ser recíproca. Claro. Si a una persona educadamente le explicas los motivos de la parada y el motivo por el cual le vas a denunciar, generalmente no suele haber ningún problema. En los conductores, pues bueno, te podrás sentar mejor o peor, independientemente de que la gente tenga o no tenga la razón, pero generalmente no se para la gente por capricho, eso claro, se lo puedo garantizar. Lógico. Bueno, a la hora de realizar un desplazamiento de estos más o menos largos para estos días, ¿hay que revisar el vehículo también? Hay que revisarlo todo. Lo que bien se planifica, bien sale. Y entonces una buena planificación de la ruta, que yo creo que debe formar parte de tu viaje, ¿no? O sea, de tus vacaciones. Solo planeas el hotel, solo planeas la playa a la que vas a visitar. Yo lo extendería, como ese planning que hace uno de su viaje, lo extendería también al vehículo, a la ruta por donde vas a ir, a dónde vas a parar, a las condiciones en las que está tu vehículo. Y yo creo que puede ser hasta divertido, ¿no? O sea, saber que tú, en el momento que arrancas tu coche, saber que tu coche está perfectamente, ¿no? Que no vas a tener que quedar tirado en un arcén que va a conllevar sus riesgos, porque tú te vas a quedar en un arcén averiado posiblemente, claro, en el que van a pasar cientos de coches y alguno vendrá a lo mejor distraído, claro, y te estás corriendo riesgos, ¿no? Yo creo que es positivo, ya inicias bien el viaje sabiendo que tu coche está en perfecto estado, que sabes por dónde vas a ir, que sabes dónde vas a tener tus paradas y concienciado de que hay que dejar el móvil a un lado, que para eso llevas un acompañante también en un momento dado incluso. Claro. Para hacer uso de esas llamadas de última hora del trabajo, pero bueno, yo creo que lo que bien se planea es raro que salga mal. Hay un estudio de la Dirección General de Tráfico que dice que después de comer es cuando más accidentes hay, quizás, no sé si porque se tomaron 2 o 3 vasitos de vino o si porque te entró ese sopor de la siesta española. ¿Lo tienen ustedes así también comprobado, que es cuando más...? A ver, nosotros estamos constantemente estudiando los accidentes que tenemos en cada jefe de destacamento en su demarcación, cada jefe de sector en su sector y el general de la agrupación en toda España. Entonces, la estadística se estudia, pero no... Los datos que dan, unas veces dan unas cosas, otras veces dan otras, pero se estudian desde las 0 horas del lunes hasta las 24 del domingo. Claro. Y sí que a veces apuntan a unas cosas que dices, oh, coño, qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa los viernes por la tarde, por ejemplo, tenemos muchos accidentes. ¿Qué pasa? La gente sale de trabajar ya con ganas de acabar la semana de trabajo. Los viernes por la tarde dices, bueno, pues entonces igual hay que incrementar los controles de velocidad en determinados puntos o los controles de alcoholemia a determinadas horas. Hay un estudio general.
sí que es cierto que, como dices, que bueno, después de comer, ¿no? A lo mejor eso si es una comida copiosa y encima lo has aderezado con algún algo que otro sí. chupito, pues bueno, sí que puede ser un factor que, sumado todo ello, pues sí que puede acabar en un accidente, ¿no? Claro. ¿Cuántos guardias aproximadamente estarán en Asturias durante estos días? Pues bueno, la plantilla del subsector de Asturias engloba más de 380 agentes de tráfico y bueno, pues calcula aproximadamente que bueno, que hay siempre en vacaciones hay un tercio en Semana Santa que está de permiso, pero bueno, siempre se saca personal de oficina a reforzar algún que otro servicio puntual y bueno, pues calcula que eso, pues aproximadamente 250 300 en los diferentes turnos. Pues solo me queda Julio Zapatero, jefe del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Gijón. Bueno, pues que dé unas recomendaciones básicas que algunos de los que llevan muchos años de carnet dirán, esto ya lo sé. Bueno, no por ello conviene dejar de recordarlo, ¿no? Estamos ante unos días muy bonitos para disfrutar con la familia, para disfrutar de un entorno pues maravilloso, ya sea en Asturias o fuera de Asturias, y sería una pena echarlo a perder, ¿no? Sí, bueno, tu presentación has dicho una cosa muy, muy importante, que a lo mejor ha quedado así de pasada, pero el objetivo es llegar. Y cuando llegas, el nuevo objetivo es regresar a casa, ¿no? Y bajo esa premisa, yo creo que teniendo ese objetivo, todo lo que queda en medio, pues es respetar a los agentes, respetar las normas y respetar al resto de personas que circulan al lado tuyo, ¿no? Porque realmente ese respeto a las normas y el respeto a los ciudadanos que circulan por la misma vía que tú es fundamental para conseguir llegar al destino. Entonces, lo dicho, una buena planificación, ser muy responsables y pensar que aquí generalmente no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad en la que podamos, vamos a dar la cámara hacia atrás y no voy a coger el móvil esta vez, no. Ya no va a haber una segunda oportunidad y puedes perder en un viaje que puede ser maravilloso y volver y representar algo importante en tu vida, pero que represente algo positivo, no que represente algo negativo y que haya que lamentarlo. Pero bueno, vamos a pensar en que llegamos a destino, que nos lo pasamos bien y que hemos vuelto sin ninguna multa también. Esperemos que así sea. Pues Julio Zapatero, jefe del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Gijón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que el servicio salga, bueno, pues lo mejor posible durante estos días y que nosotros, los conductores, bueno, pues también colaboremos en ello. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Pues nos vamos muy rápido, que es el único momento en el cual podemos coger velocidad, cuando nos vamos a publicidad, y volvemos en un momentín para continuar el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Debido a una serie de ficción tremendamente popular que está afrontando pues, su última temporada, se ha popularizado en España y en el resto del mundo un dicho que dice se acerca el invierno. Bueno, pues en Asturias se acercó el invierno en toda su virulencia un 14 de febrero de 1888. Yo no sé si por aquel entonces se celebraba San Valentín como se celebra ahora, quizás no porque no había Corte Inglés. Bueno, pero lo que sí es que fue un día completamente distinto para muchos asturianos y para toda Asturias en general, porque se produjo lo que se conoció desde aquel momento como la Nevadona. Bueno, pues para conocer más de cerca qué fue lo que ocurrió, se encuentra esta noche con nosotros Cristina García Hernández. Ella es doctora en geografía y autora del libro Las nevadas de 1888 en el macizo asturiano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurrió aquel día de San Valentín de 1888? Pues yo diría que no fue muy romántico, o por lo menos el ambiente no acompañó al romanticismo que suele darse en estos días. Empezó a nevar, se prolongó, digamos, la nevada durante al menos 5 días, hasta el 19 de febrero. Después llegó una tregua.
que duró 4 o 5 días más y acto seguido volvió a nevar. Se prolongó la nevada otros 4 o 5 días y así hasta 4 veces, ¿no? Es decir, la nevadona, aunque hablemos popularmente, nos refiramos a ella como la nevadona o la de los 3 ochos, ¿no? Porque sucedió entre febrero y abril de 1888, realmente no fue una nevada, sino que fueron 4 grandes nevadas, o 4 grandes temporales de nieve. Y sobre todo el efecto que tuvo pues fue por eso mismo acumulativo, ¿no? ¿Qué saldo arrojó en personas, animales e infraestructuras? Pues a nivel de daños personales, que fue lo principal, lógicamente, porque es un daño que no se puede de ninguna manera pues, revertir o volver atrás, dejó 42 personas fallecidas por diferentes causas, que si quieres luego podemos hablar de ellas. No todas fueron por efecto directo de la nieve, sin más. Causó más de 20 heridos. Y aparte de esto, pues también causó grandes daños materiales relacionados pues, con la pérdida, por ejemplo, del ganado, casi 20.000 cabezas de ganado. 20.000 cabezas de ganado. Sí, casi 20.000 cabezas de ganado se perdieron. También se perdieron muchas edificaciones, no solamente viviendas, sino también edificaciones relacionadas pues, con la guarda y custodia del ganado, pues, corrales, cuadras, etc. Hasta 1.000 edificaciones se vinieron abajo. Y también hubo grandes problemas, sobre todo pues, en las comunicaciones, que se vieron muy alteradas porque se afectaron enormemente las infraestructuras. Varios, por ejemplo, numerosos puentes se vinieron abajo, no solamente por efecto de la nieve, sino de las riadas posteriores. Algún viaducto, como por ejemplo el de Villarredonda, el de Matarredonda, perdón, que fue directamente pues, arrasado por una luz, y bueno, esto produjo una alteración de las actividades cotidianas, de las actividades económicas también muy importante, ¿no? Y estuvimos incomunicados, Asturias estuvo incomunicada con la meseta y con el resto de España durante más de un mes. ¿Había ocurrido antes algo similar en Asturias? ¿Hay constancia de que hubiera ocurrido antes? Yo solo puedo hablar, digamos, de lo que he estudiado en mi tesis, que va más allá de lo que sería la nevadona y sus causas y efectos, porque en realidad se centra en las grandes nevadas o las nevadonas que se han dado entre 1800 y la actualidad, y el año 2015, y hasta donde yo sé, nunca ha sucedido nada que pueda equipararse a lo que sucedió a 1888. Es decir, de 1800 para acá, nunca ha sucedido nada igual. No se ha vuelto a repetir tampoco desde 1888. Hombre, es probable que a lo mejor pues, en lo más crudo de la pequeña edad del hielo, que es probablemente un periodo del que los telespectadores hayan oído hablar alguna vez, ¿no? Un momento en el que las temperaturas fueron más bajas, nevaba más, etcétera, haya sucedido algo similar en Asturias, pero no tenemos datos ni ha sido documentado hasta la fecha nada parecido. ¿Y podría repetirse? Podría, por supuesto. Es decir, aunque estamos en un contexto actualmente de calentamiento global, calentamiento climático, y parece que, y esto también pues, lo he constatado, ¿no? A lo largo de mi investigación, mi tesis doctoral, que parece que por decirlo coloquialmente, nieva menos que antes, no nieva como nevaba, y las grandes nevadas con grandes daños, sobre todo se produjeron en la década de los años, bueno, con anterioridad a mediados del siglo XX. Pero esto no podemos predecirlo. El calentamiento global, por otra parte, no es un proceso lineal, ni viene determinado sencillamente porque vaya a dejar de nevar, sino que podrían producirse pues, tal vez los desastres vinculados a nevadas en momentos que a lo mejor no son los habituales, o producirse de forma, nevar de forma, digamos, menos equitativamente distribuida a lo largo de todo el año, pero concentrarse en un momento determinado. Es decir, por suceder, podría volver a suceder. Y si lo hiciera, pues nadie puede predecir cuáles serían los efectos, claro. Bueno, ¿cómo se produjo? Es decir, una sucesión de nevadas una encima de otra y no se paliaban los efectos de la primera cuando llegaba la segunda, ¿no? Sí, el principal problema, sobre todo, y bueno, quizás si nos centramos en los daños personales, que como decíamos antes, ¿no? Pues es lo que no tiene arreglo, los ¿no? más irreparables, por así decirlo, los más importantes, y los que determinan normalmente el hecho de que podamos hablar de que se produce un desastre o no se produce un desastre, es decir, el número de personas fallecidas es vital en este sentido, pues la causa fundamental fueron los aludes, es decir, se produjo un número de avalanchas de nieve importante, más de 60 aludes dañinos, con daños importantes,
y estos aludes se desencadenaron a altitudes menores de lo habitual y recorrieron distancias más largas de lo habitual. Claro, ¿qué ocurre? Que los asentamientos que se ubican en la media montaña normalmente están a media ladera o en el fondo de valle, de tal manera que normalmente los aludes, cuando se desencadenan, no llegan o no tienen por qué alcanzar los asentamientos. ¿Qué ocurre si nieva de forma más copiosa y más prolongada de lo habitual, y encima se alcanzan espesores muy notables a cotas bajas, ¿no? Por ejemplo, en las nevadas de 1888, pues para que nos podamos hacer una idea, a unos 500 metros sobre el nivel del mar, de forma casi generalizada se alcanzaron 3 metros de nieve, de forma acumulada a través de los diferentes temporales de nieve. Hombre, pues con estos espesores, altitudes tan bajas, lo que sucedió es que se desencadenaron aludes de dimensiones considerables. De magnitud, volumen, en pendientes donde normalmente no se desencadenarían, y altitudes más bajas. Alcanzaron más fácilmente los asentamientos, y claro, cuando una luz alcanza un pueblo, imagínate, ¿no? Todo lo que puede ocurrir. Ahí hay personas, ahí hay ganado, ahí hay edificaciones, y los daños materiales y personales se disparan. ¿Y qué pasa cuando llegó el deshielo? Bueno, pues el deshielo fue otro gran problema que, por así decirlo, trasladó los problemas de la alta y media montaña a las partes más bajas del macizo, es decir, pues incluso a la costa, ¿no? Porque ahí es donde los grandes ríos... Donde revierte todo, ¿no? Claro, claro, es decir, hubo riadas, hubo crecidas que afectaron pues a los... iba a decir a los principales ríos, pero no es así, incluso a pequeños arroyos que normalmente pues, llevan poquita agua, en ellos se llegó a ahogar gente, ¿no? 6 personas fallecieron ahogadas y se produjeron pérdidas materiales muy importantes, por ejemplo, en la zona de Soto del Barco, en la zona de Ribadesella y demás, coincidiendo con las vegas de los principales ríos. Con las desembocaduras, ¿no? Sí. Claro. Bueno, quizás debería habérselo preguntado al principio. ¿Qué zonas de Asturias afectó principalmente? ¿Qué concejos? Mira, una cosa que es interesante saber, y para cualquier persona que se vaya a interesar por este suceso histórico en sí, es que cualquier cosa que haya podido ser documentada nunca va a ser... es decir, no sabemos todo lo que sucedió, es imposible, porque nos basamos en una serie de fuentes históricas, nos basamos en un trabajo de campo, pero que ofrece las pistas que ofrece, y llegamos hasta donde podemos llegar. Y ahí en este libro van a poder ver algunos mapas que ilustran los concejos donde, según lo que hemos podido descubrir, hubo daños. Y van a ver que hay concejos donde inexplicablemente no hay ningún daño. Concejos a lo mejor que tienen una extensa superficie de media montaña, con una actividad ganadera extraordinariamente desarrollada, y sin embargo donde no hubo ni una vaca que se perdiera a raíz de la nevada. ¿Cómo podemos explicarnos esto? Y sobre todo cuando tenemos otros concejos, como por ejemplo Cabrales, donde por razones concretas, ¿no? Pues para solicitar los daños y demás, los alcaldes pedáneos, los párrocos, dieron datos muy concretos de los daños que se produjeron. Y solamente en un pueblo, por poner un ejemplo, en Sotres, se perdieron más de 100 edificaciones. ¿Cómo puede ser que si en un pueblo se perdieron más de 100, en otros concejos no tengamos ni un daño? No hay ni una constancia. Es decir, esto nos puede servir para comprender que solo contamos con cifras mínimas de muertes, de pérdidas materiales y de personas heridas, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo articuló el libro? ¿Visitó las zonas? ¿Buceó todos los archivos posibles? Pues... el trabajo realmente en relación al libro empezó en el año 2013 y se ha prolongado hasta el año 2017, más o menos, es decir, han sido un montón de años. Primero, pues, empecé por la parte del trabajo de hemeroteca, buceando pues, en la prensa sobre todo, y leyendo un montón de noticias sobre la Nevadona en distintos periódicos. Después pasé a analizar otro tipo de documentación, como por ejemplo la documentación parroquial, sobre todo los libros de difuntos, que suelen ofrecer información, sobre todo para contrastar con la prensa, porque la prensa es una fuente muy interesante, pero de por sí, pues bueno, también, sobre todo en aquel momento tenía sus limitaciones, existen sesgos, etcétera, y la documentación parroquial te permite contrapesar un poquito, ¿no? y poner cada cosa en su sitio. Y también encontrar algunos datos que la prensa a lo mejor pues no incluye. Y después, pues por supuesto, la visita y la inspección de todos los lugares afectados, entrevistas a la población,
donde podemos trabajar. Pues, por supuesto, no hay nadie vivo que haya que experimentara lo que fue la Nevadona en carne propia, pero sí hay mucho recuerdo heredado, ¿no? Hay gente que sus abuelos, sus bisabuelos les contaron lo que fue la Nevadona, dónde en el pueblo a lo mejor hubo daños y demás, y con todo esto pues se hizo una reconstrucción de los hechos, se trabajó también con sistemas de información geográfica, con fotointerpretación. ¿Forma parte entonces esta Nevadona de la tradición oral en Asturias? A ver, igual que esas frases que quizás escuchamos muchos a las abuelas de más se perdió en Cuba, o todo esto, ¿forma parte de...? Pues sí. Más nevó que el día. Desde luego, ya el hecho de que nos refiramos a ella de forma inequívoca con ese apelativo, la Nevadona, y que no haya otra, la Nevadona es esta, o la de los 3 ochos, ¿no? Yo creo que ya es significativo. Desde luego está bastante instalada en nuestra memoria colectiva. Hay incluso pequeños romances, ¿no? Que sobre todo los encuentras en algunas zonas de Asturias. En Sobrescobio me he encontrado con mucho recuerdo y utilización de este tipo de apelativos. En Lena, que es donde me recitaron esta especie de romance. Me gustaría decírtelo ahora, pero ahora mismo no lo recuerdo bien. Era algo así como el 14 de febrero, 14 muy de mañana, comenzara a nevar... empezara la gran nevada, la gente estaba creída que no pasaría nada, pero llegó el 19 y la nieve no parara. Era algo así, ¿no? Pues fíjate, para que veas que sí. Yo creo que la pregunta, y esto es algo que en el libro también se aborda, ¿no? Es hasta qué punto ese recuerdo, que sí que está ahí, es un recuerdo compartido, nos ha servido para protegernos de una nueva Nevadona. Y bueno, lo dejo un poco en el aire, pero para no destripar lo que es el contenido del libro, pero sí adelanto que no hay motivos para ser muy optimistas respecto a esto, ¿no? La gente recuerda lo que pasó, pero en muchas ocasiones te encuentras con que en los lugares por donde descendieron los aludes más dañinos, te sigues encontrando una vivienda, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, sí tenemos ese recuerdo, pero no es un recuerdo, digamos, que nos haya enseñado a protegernos. Que nos escarmiente, en este caso. Sí. ¿Qué diferencia hay, se puede preguntar alguno, entre esta nevada fuerte, esta nevada considerable, y las que puede haber en Noruega, en Dinamarca, en Rusia, que dices, bueno, aquí nieva un poco y ya se colapsan las carreteras? Hablo a día de hoy, ya se colapsan las carreteras, el Huerna se cierra, nos incomunicamos y muchas veces te preguntas, bueno, ¿y cómo se arreglan en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Rusia? Que hay nieva, pienso, más. Precisamente por eso, porque aquí es un hecho pues, muy puntual, que además normalmente afecta solamente a las zonas más elevadas, donde a lo mejor sí que están un poquito más preparados que, por ejemplo, aquí en Oviedo o en Avilés o Gijón. Y por eso mismo, ¿no? Están más acostumbrados y están más preparados a que este tipo de situaciones se den, y aquí en Asturias pues, no estamos tan preparados cuando las cosas, pues, como sucedió por ejemplo en el año 2015 o ha sucedido en 2016 y otros años, se salen un poquito de lo que es lo habitual o hay espesores un poquito mayores, pues esto ya produce alteraciones importantes, ¿no? De las comunicaciones, casi es imposible ir al trabajo, se cierran las escuelas. Es esto, ¿no? Sencillamente estar acostumbrados y preparados o no. Sin duda. ¿Y usted cómo llega a la Nevadona? ¿Por qué? Pues mira, llego a la Nevadona, pues mira, sencillamente porque soy geógrafa. Cuando llegó el momento de decidir qué tipo de trabajo iba a hacer para el final de mi carrera, yo sentía bastante atracción sobre todo por la geografía física, que atiende sobre todo pues, a los fenómenos naturales y cómo afectan al territorio y demás, pero también tengo un poco una debilidad por la historia y el manejo de fuentes históricas y demás. Y hablando con Jesús Ruiz, a quien por cierto también vais a entrevistar esta noche, si no me equivoco. Una vez que acabe usted. Efectivamente. Que es mi director de tesis y además, y a pesar de todo, amigo, pues él me habló de la Nevadona, me dijo, pues mira, hay esto que yo creo que tal vez te podría interesar, te podría gustar, y enseguida, en cuanto me habló el tema, yo me empecé a interesar un poquito y dije, sí, esto es lo mío, la Nevadona va a ser mi trabajo de fin de grado y se convirtió posteriormente, ¿no? Indagando en otros aspectos, en mi trabajo de fin de máster. Y finalmente ha quedado integrado en mi tesis como una Nevadona quizás la más paradigmática y la más espectacular de las que se han dado entre 1800 y 2015. Bueno, para finalizar, ¿usted ve Juego de Tronos? Sí. Entonces usted cuando oye eso de se acerca el invierno dice, bueno, más se acercó aquí en 1888. ¿No? Winter is coming, sí, pero nunca como en 1888. Pues esperemos que no se repita algo como lo que ocurrió aquel día de San Valentín, que aquello eso tan romántico de
qué bien estoy en la ventana viendo nevar y al calor de la chimenea. No, en este caso. Pues Cristina García Hernández, doctora en Geografía, autora del libro Las Nevadas de 1888 en el macizo asturiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y si el invierno se acerca en la pequeña pantalla, hemos hablado de la nevada y ahora vamos a por más frío todavía, porque la primavera parece que está tímida. Vamos a hablar, a vuelta de publicidad, de un asturiano en la Antártida. Hasta ahora. Bueno, pues del frío nacional, en este caso del frío asturiano que causó la nevadona de 1888 que veíamos recién, vamos a hablar del frío internacional, del frío, que buen seguro hay, en la Antártida. Bueno, aquellos que siguen el programa recordarán que en nuestro paseo por la historia hablábamos un día del explorador inglés Scott y del explorador noruego Amundsen en esa carrera por llegar al punto latitud cero, por llegar en el Polo Sur, en la Antártida, el capitán Scott, como dice la canción, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates. Bueno, pues no vamos a hablar de este tema otra vez, sino de un asturiano que ha estado recientemente en la Antártida. Se trata de Jesús Ruiz, él es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Y usted en la Antártida qué tal? Bueno, pues en la Antártida muy bien. No voy a decir que como en casa, pero casi. ¿En la Antártida a qué? Se preguntará la gente, dice, bueno, ¿y a qué fue a la Antártida? Bueno, pues mi formación me ha llevado a especializarme en el estudio de procesos fríos. Sí. Procesos fríos en áreas de montaña, tanto glaciares como periglaciares. ¿Qué es esto de periglaciares? Pues son todos los procesos vinculados con el hielo y la nieve que hay en las áreas donde no hay glaciares. Por ejemplo, la parte alta de los picos de Europa es un medio periglaciar. Y entonces, bueno, pues de estudiar esto en montaña, a partir del año 2012, que estuve haciendo una estancia de 3 meses en la Universidad de Lisboa, donde hay un grupo de investigación puntero a nivel internacional en esto, surgió la posibilidad de pasar a la Antártida. Sí, sí. ¿Y cómo es la Antártida para una persona que nunca haya estado, que entiendo que seremos la mayoría de los españoles? Bueno, pues la Antártida es un medio hostil, muy hostil. Yo me considero que es posiblemente el medio más hostil del planeta, ¿no? Hay de todas maneras 2 Antártidas, 2 realidades diferentes. Por un lado tenemos la Antártida marítima, que es donde desarrolla la mayor parte de las investigaciones España y la mayor parte de los países. O sea, la parte de la Antártida donde se desarrolla, digamos, la vida es siempre periférica, salvo en el Polo Sur, evidentemente pues por el interés, ¿no? de latitud cero que acabas de decir y demás, pero siempre nosotros es una presencia temporal, efímera, es un medio muy, muy hostil, ¿no? Claro. Bueno, cuando lo vemos en un mapa mundi, bueno, vemos ese continente ahí abajo, alargado, pero me decía, viene a ser al cambio la extensión de Europa. Pues aproximadamente, sí, son 14 millones de kilómetros cuadrados y de ellos un 99,4% ocupados por hielo, es decir, las áreas libres de hielo son muy poquitas, son pues algunos picos que sobresalen por encima del gran Inlansis, del gran casquete de hielo que ocupa la mayor parte de la Antártida, y luego algunas áreas periféricas de borde, donde las condiciones climáticas ya no son tan rigurosas, y entonces ahí los glaciares pues a lo largo de cientos o milenios han retrocedido. Claro. Ha estado en verano. ¿Cómo es un verano en la Antártida? ¿Qué temperaturas son las que se alcanzan? Bueno, pues como te decía hace un momento, depende del sitio donde estés, ¿no? El área donde habitualmente nosotros trabajamos, que es el archipiélago de la Shetland del Sur y algunas áreas de la península antártica, pues ahí la temperatura media anual es de -2 grados, ¿no? Y por el verano puedes tener días incluso con temperaturas positivas, en torno a 0 grados, ligeramente por debajo de 0 grados. Por la noche la temperatura cae bastante. Pero, por ejemplo, si trabajas en el interior del continente, las condiciones son mucho más duras. Hay temperaturas diarias de -20, -30, son normales, ¿no? Claro. ¿Qué es el proyecto Cronoantar? Bueno, pues el proyecto Cronoantar es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Industria, Innovación y Universidades,
participación de profesores de la Universidad de Oviedo, hay varios, de la Universidad de Lisboa, de Barcelona, bueno, y de alguna universidad inglesa. Y lo que tratamos de estudiar en este proyecto es cómo ha sido el retroceso glaciar a escala de milenios en varios sectores de las Islas Shetland del Sur, concretamente en 4, la península Byers, que es la mayor área libre de hielo de ese archipiélago, la península Fildes, que es por donde entra todo el mundo al sector de la península antártica, porque hay un aeródromo de tierra gestionado por Chile, entonces desde ahí luego los investigadores se reparten en buques oceanográficos para acá y para allá, ¿no? Y luego otras 2 áreas pequeñas son la península Potter y la península Hart, donde está la base española Juan Carlos I. Quería preguntarle, ¿cómo es esa base antártica española Juan Carlos I y qué es lo que se desarrolla allí? Bueno, pues es una base de investigación. ¿Es militar la base? No, no. En este caso es civil. Nosotros tenemos en la Antártida 2 bases. España tiene 2 bases. Tiene la base Gabriel de Castilla, que está en la isla de Decepción. La isla de Decepción es un volcán activo. Es una caldera volcánica con actividad reciente en los años 70, 1970, creo que son las últimas erupciones. Y entonces allí tenemos la base Gabriel de Castilla, que está regentada por el Ejército de Tierra. Y luego tenemos la base Juan Carlos I, que es regentada por el CSIC, por la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tanto en un caso como en otro, la función es apoyar la investigación científica española en la Antártida. Tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que ocurre en nuestro planeta se refleja de una manera u otra, bien directa o indirectamente, en la Antártida. Yo siempre digo que la Antártida es un termómetro de lo que pasa en el resto de la Tierra. Y bueno, pues esta base Juan Carlos I, donde hemos estado varias veces, este año se ha inaugurado las nuevas instalaciones, una base de las más modernas que existen en la Antártida, y bueno, pues tiene una serie de pabellones, pues uno es el módulo de vida, otro el módulo de laboratorio, otros almacenes, etcétera, y bueno, hay una serie de técnicos de apoyo a la actividad científica que se desarrolla allí, de todo tipo, ¿no? Pues desde biología terrestre, marina, geología, geografía, muy diverso. ¿En qué consiste el programa polar español? Bueno, pues el programa polar español es uno de los programas de los países que tienen presencia en la Antártida. España es miembro consultivo. Hay todo lo que es la Antártida está bajo el paraguas del Tratado Antártico, ¿no? Que es que rige absolutamente todo lo que se desarrolla en la Antártida. La Antártida es, como digo, es el continente de la colaboración internacional, de la ciencia y de la paz, ¿no? Y entonces, bueno, pues los diferentes países interesados en mantener la Antártida como en la actualidad están acogidos a ese tratado y desarrollan por programas propios de investigación, ¿no? Con dotación económica, etcétera, a la cual pues los grupos de investigación se pueden presentar en concurrencia competitiva y demás. ¿Qué resultados alcanzó de la investigación? Bueno, pues muy interesantes y muy sorprendentes, ¿no? Porque hasta ahora en todo lo que es el sector de la península antártica se pensaba que el retroceso glaciar era más reciente de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Se pensaba básicamente que las áreas libres de hielo que se están formando eran de los últimos 11.000 años, o que nosotros llamamos el Holoceno. Es un periodo reciente de historia de la Tierra, y las dataciones de una técnica que se llama isótopos cosmogénicos, que es en lo que se basa fundamentalmente nuestro proyecto Pronantar, pues nos han dado edades de más de 20.000 años, 23.000, 26.000 años, para algunas áreas libres de hielo. Es decir, que bueno, la deglaciación, la retirada de los glaciares comenzó muchos milenios antes de lo previsto en algunas de las áreas. Esto es sorprendente, ¿no? Y tiene implicaciones muy importantes, pues, por ejemplo, para la biología, ¿no? La gente que estudia las comunidades vegetales y animales de esa área, pues pensaban que esas comunidades eran más recientes de lo que posiblemente puede que sean, ¿no? Claro. ¿El polo se está derritiendo? ¿El polo se está derritiendo? No. La Antártida, aquí quiero decir que a veces hay informaciones contradictorias, porque tenemos que tener en cuenta que el mecanismo climático de
del planeta es muy complicado, ¿no? Y en un área a escala regional, como es un continente, la Antártida, podemos tener áreas que funcionan de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, en general, podemos decir que la Antártida no se está derritiendo. El centro de la Antártida, el continente, la parte continental se está enfriando, y los glaciares se mantienen o incluso están creciendo. ¿De acuerdo? Hay algunas áreas de la Antártida que sí que están experimentando retrocesos glaciares importantes. Entonces, según dónde se focalicen esos estudios, hay estudios que dicen que retroceden o estudios que dicen que la dinámica de retroceso se ha parado. Esto es importante que la gente lo sepa porque nos llega muchas veces mucha información de la Antártida y a veces es como contradictoria, ¿no? Y la explicación es esa. Depende de dónde. Ahora mismo el centro, podemos decir, el corazón de la Antártida se está enfriando. ¿Qué opina del cambio climático? Bueno, pues el cambio climático tenemos que, yo siempre, o el cambio climático nosotros, más bien hablamos de otro concepto que es el de calentamiento global. Porque, bueno, de sí el concepto de cambio climático es erróneo, ¿no? En el sentido de que el clima ha cambiado siempre, ¿no? Cuando le ponemos inicio a ese cambio climático. Y no solamente es el cambio climático, sino también hay cambio ambiental. Cambian las condiciones ambientales, por ejemplo, en relación pues todo lo que estamos escuchando en los últimos meses de la existencia de plástico, residuos diversos, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio es global, el clima y el ambiente, ¿no? Bueno, pues yo siempre intento dar un mensaje de calma. Tenemos que pensar pues que nosotros, los seres humanos, vivimos en ambientes tan diferentes como pueda ser pues algunos países del entorno del Mediterráneo, ¿no? Con temperaturas de 40 y más grados, donde la vida humana se desarrolla pues con normalidad, adaptada a esas temperaturas, y tenemos, por ejemplo, ámbitos como Siberia, donde en invierno podemos llegar a tener temperaturas justamente al revés, menos 40, menos 50, ¿no? Y en ese extremo de 100 grados, los seres humanos estamos viviendo, ¿no? Entonces, el mensaje que yo doy siempre es que nos vamos a adaptar y que es evidente que hemos influido mucho los seres humanos en este cambio reciente, pues por supuesto, ¿no? Pero, bueno, también tenemos que tener en cuenta que la inercia de la Tierra es muy poderosa y acabamos de salir hace apenas 100 años de un momento que se llama la Pequeña del Hielo, que va del siglo XIV hasta mitad del siglo XIX, que ha sido el momento más frío, el periodo más frío de historia de la Tierra en los últimos 11.000 años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta, o la opinión pública tiene que saber que de forma natural venimos de un periodo frío hacia un periodo cálido, efectivamente estamos interviniendo, los seres humanos tenemos una capacidad que se ha disparado de transformarlo todo, eso es cierto, pero yo estoy convencido de que nos vamos a adaptar. ¿Volverá a la Antártida? Espero que sí, volveremos. Bueno, y cuando se está allí las 24 horas del día, ¿qué es lo que más choca? ¿Qué es lo que más echa de menos? ¿Qué es lo que más condiciona? ¿Qué acción diaria usted ve más? Dices, madre mía. Pues depende un poco de las condiciones, ¿no? Porque a la Antártida puedes ir de dos maneras diferentes, ¿no? Puedes ir a una base científica donde tienes todas las comodidades, estás cubierto absolutamente de todo, y entonces ahí la vida se facilita mucho, ¿no? Las condiciones de vida pues son como las que podamos tener aquí, solo que bueno, cuando sales al campo pues hay que salir siempre mínimo 2 personas, siempre con una radio, en comunicación con el jefe de base constantemente y siguiendo un protocolo de seguridad, ¿no? Pero bueno, las condiciones son muy buenas, ¿no? Pero puedes ir a sitios donde quieres estudiar un sitio concreto donde no hay logística y entonces tienes que montar un campamento, son campamentos pues efímeros de una semana o lo que sea, y entonces ahí las condiciones sí que son muy duras, ¿no? Porque es un medio muy hostil, mucho frío y bueno, pues estás durmiendo al final pues en una tienda de campaña, pues a lo mejor la mayor estancia que he estado yo en esas condiciones pues han sido 20-25 días y ahí sí que es verdad que ya se nota. A lo mejor en esos 25 días has podido hablar con tu familia a través de un teléfono satelital una vez. Claro, claro. Bueno, vamos a finalizar un poco como empezábamos. Cuando se está allí, se llega a pensar, este capitán Scott y este Amundsen eran unos locos en 1912, además en enero, internarse por aquí para adelante. Bueno, pues yo creo que tenían un poco el espíritu
aventurero que pues en el fondo tenemos muchos, ¿no? Y yo pues me incluyo entre ellos, y que lo que les movía a ellos, como me mueve a mí y a otra gente y moverá a las personas que vendrán en el futuro, pues es esto, ¿no? El ansia de descubrir, de ver nuevos horizontes, de conocer, no sé, algo que yo creo que es innato al ser humano y que seguirá a futuro, sin duda. Bueno, pues Jesús Ruiz, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y si vuelve por allí, luego vuelva por aquí. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Y nos lo cuenta. Gracias. Nos vamos rápidamente a los anuncios y más rápidamente aún volvemos y vamos a ir poniendo ya punto final al programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues... Bueno, pues hasta aquí, con el frío metido en los huesos después de esa nevadona y de ese viaje por la Antártida, nos despedimos. Gracias por su atención. Les dejamos a continuación con Ahorro y Finanzas, el programa que nos indica cómo gastar menos, cómo ahorrar más. Volvemos el martes, como siempre, a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención y que lo pasen muy bien.